La tierra nos brinda un sinfín de beneficios, entre ellos la producción de nuestros alimentos, un área sumamente importante para todos los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Poco a poco hemos ido aprendiendo de ella y evolucionando la manera de relacionarnos con la tierra mediante una labor sumamente importante como lo es la agricultura. Es un placer el día de hoy estar con Antonio López Ornelas, una persona que justo ha hecho eso pues toda su vida, el labrar la tierra para brindarnos pues alimento a todos nosotros. Muchas gracias por recibirnos y pues iniciamos esta pequeña plática donde queremos conocerlo y conocer pues su trayectoria a lo largo de la vida dentro de la agricultura. Me gustaría que nos dijera su edad y quiénes son sus padres para irnos un poquito hacia atrás y conocer también un poco de su infancia. Pues hoy les diré lo que sé. Desde mi niñez fuimos agricultores. Mi papá me enseñó a la agricultura, a la ganadería. Y pues desde chico he sido agricultor y antes era muy diferente la agricultura ahorita. Ya ahorita pues ya están los tiempos muy modernos y ya no es igual que antes. Antes éramos con bueyes, machos, arados de mano, sí, a sembrar con la mano, a tapapié, maíz. Sin nada de maquinaria. Y nada de maquinaria. ¿A qué edad inició usted en la agricultura o a qué edad su papá lo No, bueno, pues yo desde acercó? chico, ya desde 7, 8 años ya andaba sembrando. Y a la escuela iba muy poco porque pues, me hacía mucho la pinta y mi papá me llevaba a cuidar las vacas, los becerros. Sí, y ahí también aprendió un poco de la ganadería. Sí, pues es que mi papá siempre tuvo vacas y yo me dedicaba a cuidar los becerros y a traer la leche al pueblo. Y pues desde chico andaba a caballo. A caballo y en el campo Y principalmente. en el campo, sí. ¿Qué cultivos cuando estaba chico se acuerda que tenían? Pues mi papá sembraba papa, cacahuate, caña, maíz, frijol, trigo. Todo eso lo sembraba aquí en Jamay. Eso era lo que se cultivaba aquí en Jamay en ese tiempo. Sí, ¿cuánto era el área que sembraban? Pues mi papá tenía tierras federales allá, se llama el Desfogue de Ibarra, ahí tenía como 50 hectáreas. Y aquí en el ejido de Jamay, en el potrero del Potosí, ahí tenía como unas 8 labores. Allí sembraba caña y jícama, En toda esa área de... cacahuate, pues sembraba muchas cosas, maíz y le gustaba mucho la agricultura a mi papá. Antes de su papá, su abuelo, ¿se dedicaba también a la agricultura? Sí, pero yo no lo conocí, a mi abuelo. No conocí a su abuelo. Pero ellos, todos los abuelos eran agricultores, ellos sembraban en aquellos años. Sembraban sandía, maíz y garbanzo. Más atrás. Aquí mismo también en Jamay. Sí, aquí en Jamay. Muy bien, igual pues con arado y... Sí, pues todo era a punta de arado, bueyes y cultivar la tierra con bueyes y ya después empezaron los machos. Para poder hacer los surcos. Y antes estaba la agricultura pues más pobre porque como no había fertilizantes y al puro temporal nos íbamos. No, pues sí. Y todos dependíamos del temporal, del tiempo. ¿Qué era lo que hacían para preparar las tierras? ¿Cómo las preparaban antes? Pues los barbechábamos con los bueyes en arados de mano. Se barbechaban primero y luego ya pues las trabajábamos para que estuvieran blanditas. ¿Barbechar es como quitarles toda la maleza a la tierra? Barbechar es voltearla, un pedazo de tierra. Ok. Voltearla para que salga la pura tierra y luego ya se arrastra y se arregla.
La maleza, pues esa se cortaba con cazangas, A mano. a mano, pero esa no, todavía no había líquidos como ahorita. Sí, eso ha facilitado pues la Antes evolución de la agricultura. Antes la agricultura era pura mano de obra, a cosechar, Todo era todo era a mano de obra, pura gente. para cosechar. Lo único que utilizaban como herramienta eran los bueyes y los arados para el inicio de la preparación de la tierra. Sí. Y ya para sembrarla también era... Para sembrar había unos arados especiales con bueyes para hacer rayas y sembrar, y ya para sembrar maíz, por ejemplo. El maíz ¿cómo lo sembraban? ¿Se ponía de semilla Pues, por semilla? había dos modos de sembrar. Sembrábamos en seco en la raya y se tapaba con los pies la semilla. Y había otro modo que se hacía la raya y luego el sembrador iba echando un chorrito y con otro arado atrás le iba tapando. Se llamaba rabo de buey. Rabo de buey. Esas eran las dos formas. Una Ir tapando tapapié y otra rabo de buey. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo se hizo así? Pues, ¿O en qué momento es cuando cambia y empiezan a pues traer? ya cuando empezó a cambiar, fue en 1958. 1958. Pues ya cuando empezó a cambiar la agricultura y empezó hasta el 60, 62, 64 empezó el fertilizante. Eso en toda la región empezó el fertilizante. Pues sí, pero no lo quería, la gente no lo quería aplicar porque decían que se iba a descomponer las tierras. Y yo fui el primero que empecé a usar fertilizante para el trigo, porque eran unos socios que vendían el fertilizante y nadie se los compraba. Entonces nos entrevistaron a nosotros, a mí y a un compadre que tengo en Ocotlán, y nos entrevistaron para que las ayudáramos a vender el fertilizante. Y ya pues empezamos a usar el fertilizante y ya después la gente que empezó a ver la producción, ya fue cuando se empezaron a convencer de... Porque antes los ejidatarios les daban los bancos el fertilizante y el fertilizante lo tiraban a las zanjas, no lo querían usar. Y hasta que no empezaron a ver la producción de lo que era el fertilizante, fue cuando ya empezaron a usarlo. A convencerse. Hace ratito mencionó que lo hacían por temporadas, los cultivos. Sí, pues. ¿Cuántas temporadas hay y qué cultivos? Pues son dos en las aguas. En mayo se siembra el maíz. Es el maíz el que se siembra en mayo. Y entonces ya empieza el verano, como en diciembre, se sembraba el garbanzo, el trigo, pero cuando era de riego. Y el maíz, el sorgo, se sembraba en las aguas, que eran de mayo a diciembre. Ya de diciembre a mayo era el trigo, garbanzo. ¿Y el riego cómo lo hacían? Pues mi papá tenía una máquina de botes. Eran máquinas que se usaban antes y sacaban mucha agua, pero era un rosario de botes que uno y otro botes de a 20 litros. Ajá. Era era como en un minuto unos 30 botes casi. ¿Pero eso era como Sí, en un canal? Era una noria. Ajá. Y en la noria estaba conectada a un canal. Ajá. Y ahí estaba entrando el agua y en la noria las máquinas las hacían especialmente para subir el agua. Las jalaba uno con un macho, un caballo. Tenía un palo largo y vuelta y vuelta y vuelta. Y era puras vueltas todo el día, echar botes y botes y botes. Entonces ese... ¿Qué es? ¿Un toro el que daba las vueltas? No, era un caballo o un macho. Un macho. ¿El macho era el que daba las vueltas?
Y eso hacía que empezara a jalar el Sí, sistema nomás del- empezaba, era un palo largo que tenía la máquina, un palo como de unos 6, 7 metros. Y allá lo amarramos a la punta y ahí vuelta y vuelta y vuelta y cuando quería mi papá más agua me decía, háblale al macho. y entre más recio andaba, pues más botas se echaba. No, pues sí. Así era el sistema de antes, muy atrás. Hablándole al macho para Sí, regar. ya cuando empezaron las bombas, pues ya fue muy diferente, empezaron las bombas, unas bombas que hacían en la barca, le decían las bombas barqueñas, muy buenas. Y ahí empezaron, ya fue cuando empezó a regarse ya los terrenos. Ahí era ya con pozo. Sí, pues O la bomba pues, directamente. con los canales, en la laguna, donde había agua, pues esas bombas sacaban el agua donde quiera. Nomás pues que estuviera bajita, que no estuviera pozo artesano, no, esos son diferentes. Pero esas bombas las sacaban pues de los canales, de la laguna, de donde había agua. Muy bien. Me comentaba que su papá se dedicaba a sembrar pues lo que era la papa, garbanzo, sandía, caña. ¿Usted qué sembraba principalmente? Pues yo cuando empecé, yo ya por mi cuenta, yo empecé con el puro trigo y maíz y sorgo, Trigo, maíz y sorgo, nada más. porque pues eso era lo único que sembraba, porque era lo que tenía más comercio. Se podía vender todo por junto, porque como sembrar legumbres y eso es muy trabajoso. Eso de la cebolla y la lechuga, de la col y todos esos se va vendiendo en los mercados de a poquita y no. Y la agricultura, la semilla se vende toda por junto. Sí. Y así agarrabas tu cosecha completa. Sí, pues tenía muchos. Me acuerdo que andaba chiquillo, yo creo que más chiquillo, donde mi papá me traía sembrando. Eso era cuando andábamos sembrando a rabo de buey. Mi papá hacía la raya y yo me iba atrás sembrando. Pero como ya llevábamos muchas rayas, yo una vez iba a sembrar una que ya había sembrado. Como no se veía, pues mi papá la había tapado y se veía como a raya nueva. Pues yo estaba chiquillo y luego me gritaba mi papá, ¡esa no! Y yo no le oía. Y entre más, iba más sembrado, más recio para oírle. Para que menos... Pues, no, pues ya cuando esa ya está, ay, cabrón, no, pues. No pasaba nada, pues nomás. ¿Y como qué edad tenía ahí? Pues yo estaba chiquillo, haber tenido algunos 6, 7 años. Ah, sí estaba. Sí, chiquillo pues y estaba desde- así como betillo, casi, poquita. Y desde entonces ya... Sí, pues mi Siempre papá ya agricultura. desde chiquillo nos llevaba allá. Allá asistíamos toda la semana. Allá dormíamos, mi papá tenía una casita allá en el potrero. Allí tenía todas las labores y ahí nos quedábamos toda la semana. Allá en... Porque estaba lejos, era el puro caballo y de aquí allá hacíamos 2 horas de Jamay hasta allá. Y se iban a caballo. Sí. Órale. Sí, No, pues entonces sí se aventaba también su buen trayecto para pues sí. empezar a trabajar la tierra. No, pues ya estando allá, pues allá se quedaban los peones pues, que traía mi papá, ya nos quedábamos todos. Y en la mañana tempranito, sí, los bueyes, y a unos a una cosa y a otra. Y Bueno. así. ¿Cómo a qué hora empezaban a...? Pues ya a las 8, A las 8 y ¿hasta qué hora le daban? pues hasta que se oscurecía, hasta que se metía el sol. Para aprovechar bien todo el día. Sí. Entonces se la pasaban como allá una semana completa. Sí, pues nomás se venían los sábados. Se venían y estaban el domingo, no trabajaban y ya el lunes se iban. Otra vez. Los trabajadores, pues. ¿Y la comida cómo la hacían? ¿Se llevaban todo desde aquí y ya allá calentaban? Pues yo
yo traía la leche de chiquillo, todos los días venían un macho, todos los días traía la leche aquí a Jamay. Y ya a mediodía me llevaba los lonches de todos para allá. Yo llevaba el macho lleno de bolsas de cada uno. Entonces en caballo se iba todos los días. Sí, iba y venía. Iba y venía y hacían 2 horas por... Eran 2 horas de camino, de andar hasta allá, hasta lejos. Son de ser como unos 12 kilómetros, 13, pero para ir a caballo no te la haces en... Sí, está... 2 horas era la caminata. 2 para horas. llegar allá al potrero. Y volviendo al tema de lo que sembraba, ¿después empezó a sembrar usted maíz o siempre se mantuvo con las 3 semillas que me comentó? Bueno, yo pues ya después yo cuando empecé yo a sembrar, pues yo ya casi pues sembraba sorgo, cártamo, trigo, maíz, garbanzo. Pues según era el temporal, según lo que había. Era lo que yo sembré casi. Yo no sembré hortalizas ni... Nada de eso, nada más se dedicó a... Sí, porque mi papá sembraba camote, sembraba jícama, sembraba cacahuate, pero pues era una lata. Sacaba 300 kilos y ahí lo andábamos vendiendo por los mercados. Pues. Que la papa, que el cacahuate, que los camotes y que no. Estaba más trabajoso para acomodar las A mí no me gustó ese sistema. Yo cuando empecé, pues, la primera cosecha saqué, de 10 hectáreas saqué 75 toneladas de trigo. La primera cosecha y la primera vez que se sembró con fertilizante. Yo sembré 10 hectáreas ya con semilla mejorada de trigo, con fertilizante. Mi papá sembró 40 con la semilla vieja y sin fertilizante. Y yo de 10 hectáreas saqué 75 toneladas de trigo. Mi papá de 40 hectáreas sacó 40 toneladas de trigo. Él sacó de a tonelada por hectárea y yo saqué de a 7,5. No, pues fue mucha la diferencia. Oh, y era, para mí la agricultura de cuando Echevarría y López Portillo fue la mejor época de la agricultura. Porque estaba todo barato, la fertilizante valía 250 pesos la tonelada. Todos los insumos estaban baratos y el trigo ya nos lo pagaban a 913 pesos. Con una tonelada pagabas todos los gastos y todo y te sobraba. No, pues es que en 10 hectáreas hizo mucho más de lo que... No, pues sí, pues en 10 hectáreas, ¿qué tanto? Puede que ponle que hay gastado 10 toneladas. Pero yo de 75 me quedaron 65. Eso fue en los años 60, ¿no? Lo que me comenta. No, eso fue como el 65. 65. 64, 65, pero fue cuando yo empecé a sembrar. Ahí sembró sus primeras 10 hectáreas. Ay. Que fue como la evolución de la agricultura en su tiempo. Fue cuando empezó el fertilizante. Yo fui de los primeros que empezamos a usar pues más bien el primero aquí en Jamay que usé el fertilizante. Después de esas 10 hectáreas, ¿cuánto sembró después? No, bueno, pues ya después me pasó don Fructuoso el rancho él era de 60 hectáreas. Yo sembré esas más otras 60 que me pasó don Fructuoso. Ya sacaba pues buenas cosechas cada 6 meses. Y esas tierras de don Fructuoso eran de riego, tenían bomba, yo ahí tenía riego todo. Ahí ya era pues... Ahí estábamos a la orilla del río y ahí tenía ya las bombas barqueñas. Con esa bombeaba y regábamos todo ya. Las tierras de riego es muy diferente.
Sí, no, pues facilita mucho ya no tiene que andar con... No, bueno, pues es que antes pues sí estaba, pues sembraba, se regaba 1 hectárea al día, cuando mucho. Ya con una bomba regabas hasta 4, 5. Y la bomba podías trabajar día y noche. Ya en día y noche se regabas hasta 10 hectáreas en un día. No, pues sí. Y Digo, antes con la bombita esa, pues sí, cuando mucho regabas 1 hectárea. ¿Y en qué momento es cuando empiezan a usarse los tractores? Pues empezaron a usarse, llegó una fiebre para el ganado, le decían la fiebre aftosa, y el gobierno mató todo el ganado, bueyes, y entonces trajeron unos machos de Estados Unidos. Al que tenía una yunta de bueyes le daban 2 machos. Los bueyes los mataron. Y ya después, pues, empezaron a traer ya maquinaria, empezaron a traer tractorcillos, ahí baratones. Y ahí en ese tiempo fue cuando empezó la evolución de la maquinaria aquí en Jamaica. Empezaron a quitar los animales, Sí, y empezaron pues a meter era ya todo. muy diferente, ya con un tractorcito, ya a los machos y a los bueyes, pues era también una lata para andarlos cuidando y darles de comer y todo eso. No, y aparte pues la maquinaria puede Era muy poco, aprovecharse pues mejor. un tractor te hacía lo que hacían 10 yuntas de bueyes o más. Sí. Y no, pues era pues mucho mejor. Y ya empezaron la maquinaria, y ya empezó a evolucionar toda la maquinaria nueva, y entre más, pues ya ahorita ya. Sí, y ahí ya fue cuando empezaron también a traer, me imagino que las sembradoras, y ya no tenían que Sí, estar ya haciendo... todos los arados, sursuelos, todo para cultivar, pues todo apropiado para el cultivo. Y con la implementación de esta pues, nueva tecnología o nueva herramienta, ¿no hubo más accidentes o de algún momento que le haya tocado a usted así medio complicado? No, bueno, pues, porque no todos los años son iguales, pues es que hay veces que los temporales no te ayudan, a veces pues, bueno, a mí casi nunca me pasó eso porque yo tenía agua, y cuando se retiraba el agua del temporal metía la bomba a regar, pero cuando era el temporal malo se perdían las cosechas, casi a todo el mundo, no nomás. ¿Cuál fue el peor año que usted le tocó ver aquí en Jamaica que perdieran muchas cosechas? Pues yo no me acuerdo exactamente el año, pero pues ha habido algunos años. Este año pasado estuvo muy malo para la agricultura, llovió muy poco para toda la siembra de temporal. No, estuvo poco mal, no dio ni los gastos. Hace como unos 10, 15 años también hubo un temporal, todo el maíz se secó, ya no llovió. Y yo tenía riego, yo regué y yo saqué buena cosecha. Pero los que tenían temporal y no tenían riegos, perdieron todo. Sí. Sí, pues es la ventaja de tener todo un Sí, sistema pues de riego el agua, que, sí. sin importar la temporada, se puede estar generando el cultivo. Sí, pues yo tenía bien acondicionado ahí para regar. Regábamos día y noche cuando se podía. Cuando era necesario le dábamos día y noche al riego. No parábamos. Y con toda la experiencia que tiene y de lo que ha vivido desde pues casi hacer todo a mano, ahora ya pues que hay mucha tecnología, ¿qué consejo o qué mensaje le podría dar a las futuras generaciones o a las generaciones que estamos en este momento pues haciendo algo en diferentes áreas de... Pues ahorita la agricultura lo mejor es la tecnología, usar toda la tecnología, usar la fertilizantes adecuados, las semillas, y todavía se puede sembrar lo mismo, maíz y trigo, pues es lo principal que para el pueblo, es lo que da la comida al pueblo, el maíz, trigo y frijol,
todo eso es... Entonces, seguir apostándole a las semillas tradicionales para... Sí, pues es necesario. Porque si no fuera eso, ¿de qué comíamos? Si no comíamos tortillas ni harina, pues tú crees. Sí, no, pues la base de la alimentación principalmente de nosotros, los mexicanos, pues está en las pues semillas que acaba de comentar. Pues sí, de todos modos en todo el mundo el trigo es la mayor producción, digo, la mayor que se usa para la comida, la harina. El trigo da toda clase de harinas. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quiera agregar? Pues que agrego ya, es que yo como ya no siembro, ya mis hijos son los que se encargan de todo, pues ya nomás los visito a ver cómo andan. No, pero pues eso es muy bueno porque con su experiencia les puede dar pues buenos naturalmente consejos. que yo los he enseñado todo, a todos mis hijos, y todos parece que van bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo y compartirnos un poco de su vida y de su experiencia. Muchas gracias. Está bien, pues estoy a sus órdenes para lo que quieran.